La Ciudad del Vaticano es una ciudad-estado en Roma, Italia, y hogar del Papa Francisco y el Papa emérito Benedicto XVI. Es un verdadero monumento a la influencia del catolicismo en la arquitectura. En el Vaticano, te encontrarás con los museos vaticanos, que albergan varias culturas romanas antiguas, incluido Laoconte y sus hijos. También en los terrenos de la Ciudad del Vaticano se encuentra la Capilla Sixtina. En la Capilla Sixtina encontrarás el famoso techo de Miguel Ángel. El número de residentes de la Ciudad del Vaticano es de menos de 1000 y solo cubre 110 acres, pero también tiene una asignación multimillonaria y una historia increíblemente compleja. Para entender cómo funciona todo esto, uno debe pasar por siglos de textos religiosos. Se dice que el Vaticano tiene una autoridad y un poder aterrador. El inexplicable poder del Estado de la Ciudad del Vaticano explica por completo cómo ha podido salirse con la suya con sus terribles atrocidades. El Vaticano, la sede de la Iglesia Católica Romana, la institución religiosa más grande del mundo, siempre ha sido el foco de preocupación, ya sea por sus edificios adornados con arte renacentista o por falta de redención de cuentas por sus impuestos impagos. Los misterios de la Ciudad del Vaticano son mucho más oscuros que solo el impuesto. Aquí hay 10 de los principales secretos que la Ciudad del Vaticano no quiere que sepas. 1. El archivo secreto. Los archivos secretos de la Ciudad del Vaticano son, sin duda, el lugar más destacado para desenterrar los secretos de la Ciudad del Vaticano, debido a que el nombre archivo secreto evoca una sensación de misterio. Naturalmente han surgido varias especulaciones sobre lo que se puede albergar dentro de las 53 millas de estantes y 12 siglos de registros que solo son accesibles para unas pocas personas. No tomará mucho tiempo localizar a las personas que afirman que los archivos del Vaticano poseen registros de evidencia de vida en otros planetas, la negación de la existencia de Jesús, o el verdadero nombre oculto de Dios que ha sido transmitido a los papas sucesivos desde el año 463 después de Cristo. Los archivos, según la historia, no se ocultan en el contexto de estar ocultos al público. El término secreto en este contexto significa algo más privado, ya que almacenan legítimamente registros y conversaciones relevantes para el Papa. Sin embargo, los archivos no están abiertos al público. Solo se permite el acceso a académicos que han pasado un estricto procedimiento de selección, y los reporteros no estaban autorizados a estudiar los contenidos de los archivos hasta 2010. Además, incluso para esta audiencia restringida, los documentos en el archivo solo son accesibles después de 75 años. Debido a esto, numerosos escándalos relacionados con la Ciudad del Vaticano se ocultan al público hasta el día de hoy. 2. El exorcista jefe del Vaticano ha realizado más de 100.000 exorcismos. Se puede pensar que el exorcismo se practica solo en novelas o películas de terror, pero esta tradición sigue viva en la Iglesia Católica. El difunto padre Gabriele Armot funcionó como exorcista jefe del Vaticano y, con más de 60 años de práctica, realizó más de 100.000 exorcismos. Sin embargo, no solo el jefe exorcista realizó los rituales de exorcismo, sino que varios papas lo han realizado en los últimos años. En 2018, alrededor de 250 sacerdotes de todo el mundo recibieron invitaciones para participar en la Escuela de Exorcismo del Vaticano anual. Aunque el mundo ha avanzado en los campos de neurociencia y la ciencia de la mente, la Iglesia Católica no ha abandonado su práctica de exorcismo hasta la fecha. Incluso los papas han participado en el exorcismo de personas sospechosas de estar poseídas por demonios. El exorcismo todavía se practica ampliamente, y el Papa Francisco ha instado a las personas a ver a un exorcista si los demonios los molestan. Evasión fiscal. El Vaticano disfruta de una reducción del impuesto a la propiedad para cualquier estructura no comercial con capillas. Aprovechando esta laguna, el Vaticano evitó pagar 4.000 millones de euros en impuestos entre 2006 y 2011. Después de que el Tribunal de Justicia Europeo dictaminara que era ilegal, el Vaticano se vio obligado a pagar 4.000 millones de euros en impuestos atrasados. Los 4.000 millones de euros no compensaron completamente la cantidad total de impuestos que evadió el Vaticano. Si se tiene en cuenta la cantidad de impuestos que eludieron a partir de 1992, la suma supera con creces los 13.000 millones de euros. 4. El encubrimiento de 5 millones de dólares. La noción de robar grandes cantidades de dólares parece positivamente anticuado en comparación con las acusaciones de apoyo al Tercer Reich, los delitos financieros en efectivo para los sindicatos del crimen organizado, el comercio ilícito de oro para derrocar gobiernos y los escándalos de abuso aparentemente interminables. Sin embargo,
en la década de 1970, una controversia y el encubrimiento resultante que involucró a ciertos monjes derrochadores le costó a la Ciudad del Vaticano millones de dólares y su reputación. Los Paulines, una orden monástica con sede en Filadelfia, recaudaron millones de dólares para proyectos religiosos como celebraciones masivas, construcción de santuarios y restauración de cementerios, pero nunca los llevaron a cabo. En cambio, este dinero se gastó en automóviles, televisores, estéreos y otros lujos que un grupo de hombres que se habían comprometido a la pobreza no deberían tener. El vicario general no solo robó la mitad de la paga de los amigos que seleccionó para puestos monásticos, sino que también usó donaciones robadas para financiar una relación extramatrimonial. A pesar de recibir casi 20 millones en donaciones, los paulinos todavía estaban en mora de más de 4 millones en bonos a la iglesia. El Papa y el arzobispo de Filadelfia intervinieron, proporcionando a los paulinos más de 5 millones para apaciguar a sus acreedores y reembolsar sus préstamos ilícitos, que era la única forma en que podían evitar litigios, bancarrotas y sanciones. 5. El escándalo del Banco del Vaticano. El Banco del Vaticano también es conocido como el Instituto de Obras Religiosas y ha sido objeto de varios escándalos a lo largo de los años. Durante la Segunda Guerra Mundial, se estableció el Banco del Vaticano para eludir las limitaciones de los aliados en las operaciones financieras. El escándalo más polémico es su relación con Adolf Hitler. Se creía que el Vaticano recibía impuestos eclesiásticos anuales de Hitler. La Ciudad del Vaticano se encuentra en el corazón de Roma. Roma, la principal capital de Italia, es uno de los 3 ejes que lucharon contra los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, los gobiernos aliados querían evitar que el dinero llegara a sus enemigos. También se dijo que los nazis tenían vínculos en el Banco del Vaticano. El Banco del Vaticano pronto fue reconocido como el mejor banco offshore y exento de cualquier responsabilidad externa. Con este conocimiento, los nazis utilizaron el Banco del Vaticano para evadir las investigaciones del Banco Mundial. El Banco del Vaticano fue empleado como una instalación de almacenamiento señuelo para una gran suma de dinero, y los detalles se han mantenido ocultos a la vista del público. Hasta la fecha, las instituciones bancarias occidentales no han podido rastrear el origen de la fuerte suma de dinero enviada al Banco del Vaticano. Un sacerdote también ha sido acusado de canalizar millones de euros a través del Vaticano. 6. El escándalo de la mafia. ¿Crees que el escenario de la película El Padrino, que representa el asesinato de un papa, como resultado de un dudoso arreglo entre la mafia y la Ciudad del Vaticano, se basa en una historia real? En septiembre de 1978, en su día 33 de servicio, el Papa Juan Pablo I fue encontrado asesinado antes del amanecer. Aunque las autoridades dijeron que murió de un ataque al corazón, no se realizó una autopsia, y el Vaticano ciertamente tenía vínculos con el crimen organizado en ese momento. Por supuesto, el padre Paul Marcinkus, presidente del Banco del Vaticano, renunció en 1982, cuando los tratos del banco con la mafia quedaron al descubierto en una serie de escándalos. Al final, el banco tuvo que pagar a sus acreedores más de 200 millones, pero se sospechaba que el padre Marcinkus estaba relacionado con muchos asesinatos misteriosos, incluida la muerte del Papa Juan Pablo. Aún así, nunca fue condenado por un delito y obtuvo fácilmente inmunidad diplomática de los Estados Unidos. 7. Un hogar para crímenes atroces. El Vaticano es la ciudad más pequeña del mundo en términos de área y habitantes, y es considerada un lugar sagrado, pero tiene la tasa de criminalidad más alta del mundo. Ha sido declarada hogar de crímenes y pecados atroces. El crimen en el Vaticano es 20 veces mayor que el crimen en Italia. Sin embargo, se cree que es más probable que los turistas se vean envueltos en tales delitos que los papas y los guardias suizos. El hecho de que el Vaticano tenga un solo tribunal y ninguna prisión funcional complica las cosas. Como resultado de un acuerdo bilateral, los criminales son transportados sin contemplaciones a través de la frontera hacia Italia. El Vaticano emitió su primera sentencia por drogas en 2007, tras el hallazgo de unas pocas onzas de cocaína en el escritorio de un trabajador. 8. La penitenciaría apocalíptica. La penitenciaría es un tribunal privado que opera según el sistema legal católico romano en la Ciudad del Vaticano. La penitenciaría apostólica, también conocida como Tribunal de Conciencia, fue fundada en 1179 por el Papa Alejandro III. El propósito de la corte era mantener en secreto los pecados y crímenes de los gobernantes católicos romanos. Los pecados conocidos aquí no son crímenes comunes, sino crímenes oscuros y atroces. Algunos pecados son demasiado para que un obispo local los perdone,
Según la Iglesia, los sacerdotes pueden absolver pecados tan graves como el asesinato, pero 5 pecados específicos exigen la vindicación de la penitenciaría. Este tribunal secreto se ha reunido ocasionalmente durante más de 830 años, pero en enero de 2009 los miembros realizaron una conferencia de prensa por primera vez para examinar su área de jurisdicción. Los primeros 3 de los 5 pecados que consideraron necesitan vindicación de la penitenciaría solo pueden ser cometidos por sacerdotes. Para que el caso de un sacerdote sea llevado ante la penitenciaría, tiene que romper su secreto de confesión o querer convertirse en sacerdote, pero ha participado activamente en asesinatos u otros crímenes atroces. Los otros 2 pecados pueden ser cometidos por cualquiera. La primera es la profanación de la Cena del Señor, que es sacrilégica porque los católicos creen que el pan y el vino son un recordatorio del cuerpo y la sangre de Cristo. El último pecado es un intento de asesinato del Papa. Estas confesiones se mantienen confidenciales y se manejan con seriedad porque un montón de Aves Marías no pueden perdonar estos pecados. El Papa es el supervisor de la penitenciaría apostólica y es conocido como la Gran Penitenciaría. Oye las confesiones y luego se confiesa al Padre Confesor. Estas audiencias se llevan a cabo a puerta cerrada y se respeta estrictamente su integridad. 9. Los Patilics. En 2012, se publicó un libro basado en el documento secreto filtrado del Papa Benedicto XVI. Su Santidad, Gianluigi Nuzzi, un periodista italiano, escribió el libro y señaló que los documentos privados de Benedicto XVI fueron entregados a Nuzzi por su mayordomo. Su Santidad divulgó que la Santa Sede era semillero de la política sucia, los celos y la traición. Los sacerdotes del Vaticano se descubrieron y pronto el escándalo fue reconocido oficialmente como Vatilix. Se creía que se inició una investigación privada internamente inmediatamente después de que se verificaron los Vatilix. Después de una serie de escándalos sedicios, el Papa Benedicto XVI renunció al servicio. 10. Deadman en la sala del tribunal. En el año 897 d.C., la Iglesia sentenció a un hombre que ya estaba muerto. El juicio retrospectivo del Papa Formoso, que se conoce como el Sínodo del Cadáver, fue supervisado por el Papa Esteban VI, quien entonces era su sucesor. El difunto Papa Formoso fue acusado del delito de toma forzosa de la Ciudad del Vaticano. Se ordenó que su cuerpo fuera desenterrado de la tumba, vestido con túnicas religiosas y llevado a la corte apostólica para ser juzgado. Un diácono designado habló en nombre del Papa difunto. Fue declarado culpable del delito imputado y todas sus acciones como Papa fueron declaradas nulas. El cadáver fue despojado de todas las túnicas papales y vestido con harapos. Sus 3 benditos dedos fueron amputados y su cadáver fue arrojado al río Tíber, donde durante siglos se eliminó a notorios criminales. Y eso nos lleva al final de este video. Cuéntanos en la sección de comentarios si alguno de estos secretos te sorprendió más. No olvides darle me gusta, suscribirte y hacer clic en la campana de notificación para recibir una notificación cuando publiquemos un nuevo video.